Hola, hoy vamos a hablar sobre la función cuadrática. La función cuadrática tiene tres expresiones: la forma canónica, la forma factorizada y la forma polinómica o desarrollada. En este caso vamos a hablar sobre la fórmula canónica. La fórmula canónica es aquella expresión donde tiene un término cuadrático y un término constante. La parte cuadrática tiene dos parámetros, el a y el d. El a puede ser cualquier número real distinto de 0 y el d puede ser cualquier número real, y es lo mismo con el e. El gráfico de la función cuadrática es una parábola. Esa parábola tiene diferentes elementos. Para poder graficar una función cuadrática necesitamos conocer esos elementos para poder tener las características completas de la función y poder graficarla. De lo primero que vamos a hablar es la concavidad. La concavidad es la que te indica para qué lado van a ir las ramas. Si la función tiene concavidad positiva, las ramas van hacia arriba. Si la función tiene concavidad negativa, las ramas van hacia abajo. En la fórmula de la función, el parámetro que me da la indicación de qué concavidad va a tener es el a. Si el a es positivo, las ramas van hacia arriba. Si el a es negativo, las ramas van hacia abajo. O sea que a positivo, concavidad positiva. A negativo, concavidad negativa. Acá tenemos un ejemplo. La función es f de x igual a 0,33 por x menos 1 al cuadrado más 1. Tiene como parámetro a 0,33. Positivo, por eso las ramas van hacia arriba. Fíjense que acá les puse que si el a es mayor que 0, la parábola tiene un mínimo, que es este punto. Si el a es menor que 0, la parábola tiene un máximo. Tengo concavidad positiva, tengo un punto máximo, que ese punto es el vértice, ¿sí? El puntito de donde salen las ramas se llama vértice, tiene dos coordenadas, ¿sí? El eje de simetría es esa recta que divide el gráfico en dos partes iguales. Pasa por el vértice, es una recta vertical, y la ecuación es x eje igual a la coordenada de x del vértice. En este caso sería la coordenada x del vértice, que es 1. Un elemento muy importante para poder graficar la parábola es el vértice, que es de donde salen las ramas, es el extremo de la función. Nosotros tenemos esta ecuación, f de x igual a menos 0,4 por x menos 3,6 al cuadrado más 2,7. Fíjense que el a es negativo, por eso las ramas van hacia abajo, con concavidad negativa. Y el valor de d es 3,6. Ese valor de d es la coordenada x del vértice. Fíjense que el vértice tiene como coordenada x en 3,6 y la y en 2,7. ¿De dónde sacamos el parámetro y del vértice? En la constante, en el número e. El número e es el y del vértice, en este caso 2,7. Entonces el vértice está compuesto por dos valores, porque es un punto. El valor de x lo saco del d y el valor de y lo saco del e. Vamos a ver otro elemento. Las raíces. Las raíces son las abscisas de los puntos donde la función corta el eje x. Puede haber tres posibilidades. Que la parábola corte en dos lugares al eje x, en un punto o en ningún punto. En este caso, en este ejemplo, la función tiene dos raíces. Tenemos que saber cuáles son esos valores donde la función corta el eje x. Para poder calcular las raíces, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 en la función y despejar. Hicimos todo el despeje hasta llegar a este término. Fíjense que en este paso, cuando tengamos que pasar el cuadrado como raíz cuadrada, hay que tener en cuenta las dos soluciones. Porque el cuadrado puede ser que lo que está dentro del paréntesis sea negativo y al elevarlo al cuadrado me quede positivo, o lo que está dentro del paréntesis me da positivo y me queda positivo el resultado. De acá vamos a sacar las dos raíces, ¿sí? Nosotros despejamos acá, calculamos la raíz de 9, pasamos el 1 sumando, quedaría 4. Acá con la raíz negativa quedaría menos 2. Y ahí encontramos los dos valores donde la función corta el eje x. Puede suceder que cuando paso a la raíz, dentro de la raíz el radicando sea negativo. Ahí es cuando la función
no tiene raíces, entonces el gráfico no va a cortar el eje X, ¿sí? Puede ser en el caso cuando me queda con cavidad positiva y la función está por encima del eje X, o con cavidad negativa y está por debajo, ¿sí? En ese caso no va a tener raíces la función. Otro elemento importante para graficar es la ordenada al origen, porque si yo no tengo raíces para poder graficar, parto del vértice, paso por la ordenada al origen, busco su simétrico y ya tendría las dos ramas de la parábola para graficar. Pero cuando tengo las dos raíces, directamente voy desde el vértice hacia la raíz, hacia los puntos donde están las raíces y grafico. Vamos a ver cómo se calcula la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor donde la función corta el eje Y. Para poder calcular la ordenada al origen, desde la fórmula reemplazamos a la x por 0. Escribimos el 0 donde está la x en la fórmula y calculamos el valor de y. Y nos da 24, que es donde va a cortar el eje Y. Entonces, si yo quiero graficar, parto del vértice, marco el vértice estaría en el 1,27. Fíjense que acá este valor me va a indicar el x del vértice y este es el y, por eso está en el 1,27. 1 de x, 27 de y. Desde el vértice paso por la ordenada al origen y voy hacia una de las raíces. Lo mismo hago del otro lado. Y ya podemos graficar la función.